Bueno, compartimos con Fernando Pereira, director de SECODAP, especialista en el área de protección de la niñez y la asistencia, y la adolescencia. Bueno, muy importantísimo, Fernando, que estés aquí con nosotros. De verdad que te lo agradecemos muchísimo porque hay un asombro cuando no, pues, una situación que lo impacta de una manera significativa a uno como persona, como ser humano, por lo que está ocurriendo con los niños, con la violación, con los abusos. Es un tema que en otras ocasiones hemos conversado, pero eso es arreciado. Y de verdad que a veces conmueve cuando uno se entera los detalles y peor aún cuando escucha testimonios. ¿Qué estará pasando? Sí, Carlos, lamentablemente que tengamos que volver a hablar de este tema, como dices, y que lejos de mejorar la situación, veamos cómo estos dolorosos casos de los últimos días que se van repitiendo nos estallan de alguna manera en la cara, ¿no? Sí. Nosotros desde SECODA pensamos que indudablemente la pandemia tuvo y todavía estamos sintiendo el coletazo en la salud mental, en todo ese acumulado de horas de ocio, Sí. en las familias, en las casas, adultos que se quedaron sin hacer nada, sin trabajar, familias que vieron sus proyectos de vida truncados, ¿no? Las adicciones, el aumento de la violencia intrafamiliar, de patrones de relación violenta, que sin duda pues ha habido una combinación de muchos factores, Carlos, madres muy jóvenes, el fenómeno Sí. del El embarazo embarazo. adolescente, que por décadas hemos tenido ahí generaciones de madres muy jóvenes, de abuelos muy jóvenes, y de alguna manera estamos cosechando toda esa combinación de lo que no hicimos, de lo que hicimos mal, porque nosotros tenemos que desde SECODAP siempre manifestar pues que este es un tema que por años desconocimos, ¿no? Y más bien cuando O se públicamente ocultaba o no se le daba la suficiente importancia. cuando presentábamos algún informe que llamaba la atención, pues decían que Era eso exagerado, era sí. exagerado, que eran casos aislados, que eso sucede en todo el mundo, que hay situaciones pues, de personas con problemas de salud mental. Y desconocíamos y desconocimos como país y como sociedad pues la necesidad de actuar, de prevenir, de tener sistemas de alerta temprano, mecanismos de denuncia confiables, que los vecinos, los familiares cercanos sepan que deben actuar, estén informados a dónde puedes ir, qué puedes hacer, y no ese vacío institucional que hemos tenido, Carlos, que en ese tema, pues más bien en el país nos quedamos sin programas, sin servicios donde atender a Sí, los niños. hay un abandono generalizado en ese sentido y una responsabilidad social que el Estado tiene de por medio y la sociedad, obviamente. Ahora, hay una fragilidad, Fernando, también en la formación familiar. Hay una fragilidad en la formación educativa misma. La formación familiar es la génesis de todo esto, pero la formación educativa también. Allí, evidentemente, se están generando fallas. Sí, mucho de esto nos tiene que llamar la atención. Uno entiende, Carlos, que estos hechos generan una indignación en la opinión pública, en las redes Sí. sociales, pero el llamado nuestro es que esa energía y toda esa fuerza y toda esa indignación tenemos que dirigirla hacia los elementos esenciales. Y uno de ellos tiene que ver qué está pasando con nuestras familias, qué está pasando con nuestros Claro. muchachos, Porque el nuestros niños, deterioro, porque porque el porque la deterioro, declinación de todo. porque niños sin supervisión, niños que están al garete, que las madres tienen que salir a trabajar temprano y no haya familia de soporte, no haya vecinos que puedan, como Claro. pudimos tener en un momento, esa red de protección que está pendiente de los muchachos, de saber pues
que ningún adulto tiene por qué propasarse o pasar horas y horas en un lugar, en una habitación encerrado, sin que alrededor haya nadie que de alguna manera reaccione y entienda Sí, que ahí está ocurriendo algo que no debe ser. claro. Ahora, lo que más genera obviamente indignación, y es algo que está ocurriendo de forma reiterada, Fernando, es que, oye, está ocurriendo en el seno familiar con personas vinculadas, ¿verdad?, a los niños. No es el padrastro, Sí. que en este momento es el marido de turno de X mujer, que tiene a su vez uno o dos hijos menores de edad, que él asume viviendo en esa casa, sino es el caso de abuelos, de hermanos, de tíos, o sea, es terrible, de padres. O sea, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿cuán enferma está la sociedad venezolana en este momento? Sí, tiene que llamarnos a una profunda reflexión, ¿no? Sí. De lo que tú señalas, del alma, el espíritu de nuestra sociedad que está afectado. El fenómeno del abuso sexual, de la violencia sexual contra niños es doblemente doloroso porque por una parte está el hecho, la perpetración como tal y las consecuencias que tiene para el niño, para su salud física, mental, pero por el otro lado las heridas psicológicas, Claro, emocionales imagínate lo que, de... cómo queda una persona, un niño afectado. Claro, en la mayoría de los casos, como tú dices, más del 90% de los casos son personas cercanas, allegadas, familiares. Ujú. Entonces no es un desconocido que, oye, que te hizo daño, pero que es alguien con quien tú no tienes vínculo ni relación, sino que es alguien cercano que te debería proteger, alguien que tú probablemente quieres, confiabas, que tenías plena confianza en que te iba a hacer bien, a querer, y es esa persona en tu entorno cercano donde tú te sentías más seguro, la que te hace daño, ¿no? Entonces eso tiene secuelas. Importante, Carlos, para nosotros que públicamente el énfasis que se ha hecho en los últimos meses es el tema penal, Claro. aprender a los agresores, procesarlos, llevarlos a la justicia, pero tan importante o Claro. más que eso es la atención a las víctimas y proteger a las víctimas. Vamos a retomar ese tema en breve, Fernando. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Fernando Pereira, director de SECODAP, especialista en la protección de niñas, niños y adolescentes. Bueno, seguimos con Fernando Pereira, director de SECODAP. Hablabas de las iniciativas, Fernando, que se toman, por ejemplo, en el área penal, se castiga o primero se aprehende, luego se captura al responsable de la situación, se le condena, se le imputa y se le condena, en fin, pero Claro, tú dices, eso no queda allí nada más. Y la claro, protección a los menores, ¿cómo hacer? claro. Allí está la responsabilidad de la sociedad como tal, pero desde luego la responsabilidad del Estado venezolano. Claro, y ahí tenemos que como sociedad impulsar y hacerle ver a las autoridades que esa parte de la justicia penal y del sancionar es importante, que las víctimas sepan y las familias que hay justicia, pero ¿qué está pasando con las víctimas? La protección de esos niños, de esas niñas. Una buena noticia, Carlos, es que los seres humanos y los niños en especial tienen la capacidad de recuperarse, de sobreponerse aún a situaciones muy adversas, siempre y cuando reciban la atención Claro. requerida, la atención psicológica, terapéutica, las familias, ¿no? Entonces, ahí hay una posibilidad, no es como la gente dice, se le desgració la vida al niño, ya no hay nada que hacer, no, si hay posibilidades, en tanto reciba la atención, pero tenemos que reconocer que en el país tenemos serios déficits en ese campo. En Caracas, la capital del país, pues Sí. a nosotros nos llegan casos que cuesta mucho conseguir la atención especializada, terapéutica, la ¿Y protección a por esas qué, Fernando? víctimas. Porque cuesta, porque los especialistas ya no están en el No país, porque están, ahí tenemos, Carlos, déficit de presupuesto, el también así. sistema de protección del niño que tiene consejos de protección del niño en todos los municipios, programas que debe haber para la atención de casos como estos, de abuso, maltrato,
pues que se desprofesionalizaron, no están las personas, se fueron, migraron a otros sectores porque no hay recursos como funcionarios públicos para mantener esas iniciativas, pero que es fundamental tenerlas porque si no nos quedamos en la rabia, la indignación, saber que la persona le pedimos la máxima pena, la máxima justicia, pero no perdamos de foco que aquí la prioridad es atender, recuperar y acompañar a esas víctimas inocentes de toda esta tragedia. Ahora que tú hablas de esto, de la condena, la máxima pena y todo ello, hay un movimiento emergente que surge y está multiplicándose a través de las redes sociales, pidiendo, por ejemplo, la castración química de las personas. Pena máxima, aquí el tope son 30 años. Bueno, hay unos que van ya al espacio sideral pidiendo pena de muerte. Hay una cantidad de cosas de por medio. Pero como bien dices, eso no resuelve el problema de fondo. Pero, ¿qué ocurre si de repente se toma una iniciativa y la llevan a la Asamblea Nacional y la aprueban? Por ejemplo, castración química del violador o el abusador. Bueno, hay otros países, otras sociedades que han aplicado... Creo que Perú, creo recién habían, no recuerdo bien si es Perú, pero no sé por qué razón lo menciono, que como que habían aprobado eso, una especie de castración. No conozco los detalles ni es mi especialidad, sí, claro. Pero... entendemos que si la solución fuera simplemente aumentar pena, pues en otros países del mundo pues se hubiese solucionado el problema. Es como el tema de la corrupción, sí, bueno, pena de muerte a los corruptos. Bueno, en China, ¿ahí qué pasa? La corrupción sigue igualita. Nosotros creemos, Carlos, que hay que aplicar pues las penas, que se haya justicia con firmeza, pero que como sociedad... Leyes para proteger a los niños, leyes tenemos. Claro. Hace un año apenas se aprobó en la Asamblea Nacional, salió en Gaceta una nueva ley para la protección de los niños del abuso sexual. ¿Y qué es lo que ha pasado un año después? Que podemos estar todavía pidiendo que los elementos que allí se plantean, que los funcionarios estén todos capacitados, que no se revictimice a los niños, que haya atención de salud psicológica gratuita, accesible. O sea, hay una cantidad de deseos todavía en esa ley que se publicó que un año después no se cumple. Claro, porque ¿no? una cosa es el ejercicio retórico que se plasma a lo mejor en un instrumento ley. Pero ¿y la aplicación? Ahí es donde yo creo que tenemos que insistir como sociedad que nuestro déficit está en la aplicación y que esos niños, esas familias cuenten con servicios, programas de apoyo. ¿Qué pasa cuando el perpetrador es el proveedor, el sostén económico de la familia? ¿Okay? Cuando la familia denuncia, entonces como sociedad tenemos que tener programas pues de apoyo socioeconómico que permitan a las familias realmente tener el apoyo cuando toman una decisión de denunciar, sabiendo los efectos que eso va a tener en la familia. Claro, de ahí nos podemos deslizar también, bueno, los perpetradores que son el centro de manutención del hogar. Bueno, nos podemos ir al tema de la iglesia, que está allí vigente y en discusión intensa y con mucha fuerza, ¿no? Así es. En ese sentido, bueno, ¿qué hacer? Bueno, es la iglesia, en fin, ok, pero entonces la responsabilidad. Un debate mundial bien intenso en los últimos años, ¿no? No, desde luego y que sigue vigente. No, sin duda alguna. Sí. Te agradezco mucho, Fernando, toda la información importante. Ojalá todo esto se repercuta de manera significativa para que comiencen a tomarse esas iniciativas tan necesarias que tú mencionabas. Te agradezco que hayas venido y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa, al regreso Arte y Espectáculos en lo Actual.